Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Entrevistas CNN para conversar justamente de un tema que preocupa a la ciudadanía, pero también a las autoridades: la violencia escolar en distintos establecimientos educacionales y, por otro lado, también la participación de menores de edad en distintos delitos. Dos problemas que plantean un gran desafío, que es cómo abordar justamente esto a través de distintas medidas por parte de las autoridades sin vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado garantizar al mismo tiempo espacios educacionales más seguros. Para profundizar en el tema estamos justamente con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Defensor, bienvenido, y parto preguntándole ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Defensoría de la Niñez en torno a los niveles de violencia que hemos visto en el último tiempo? Hola Francisca, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación a conversar sobre un tema que sin lugar a dudas es muy importante y que en los últimos años ha concitado la preocupación no solamente de la sociedad, sino que también de las instituciones que trabajamos en esta materia vinculada al respeto y la protección de los derechos humanos y particularmente de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el punto de partida para analizar la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos escolares, y particularmente en lo que tiene que ver con la convivencia escolar y el buen trato, es un diagnóstico bastante preocupante, ¿no? Nosotros desde la Defensoría de la Niñez hemos sistematizado la información de distintas fuentes, ¿verdad? Tanto de la información que proviene de los tribunales de justicia, de la Superintendencia de Educación, los mismos datos de la Agencia para la Calidad de la Educación, y hemos podido observar que en los últimos años, y particularmente del año 2019 a la fecha, y particularmente entre el 2019 y el 2022, hemos identificado un aumento preocupante de cerca del 26% en el total de casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales, ¿no? Y de estos casos hemos identificado un aumento preocupante de delitos violentos y de alta connotación pública. Y además también, para justamente reforzar la preocupación que hemos manifestado como Defensoría de la Niñez, hemos también arrastrado cerca de un aumento de un 173% en el caso de delitos que están asociados a porte, hallazgo y uso de armas. Yo diría que en términos de delitos violentos ese es el diagnóstico, ¿no? Pero también es importante mirar los datos que nos muestra la Superintendencia de Educación. En ese sentido, las denuncias sobre convivencia escolar han subido cerca de un 25% entre el primer trimestre del 2024 y el mismo periodo del año 2025. Y obviamente, a propósito de lo que hemos podido ver en los medios de comunicación y en la opinión pública en general, el maltrato entre estudiantes presenta el mayor porcentaje de este tipo de denuncias. Pero además, para justamente poder complementar toda esta mirada y esta posición que tenemos desde la Defensoría de la Niñez, también es importante observar lo que los propios niños, niñas y adolescentes manifiestan respecto de la violencia que ocurre en los entornos escolares. Porque nosotros en el año 2024, a propósito de un estudio que publicamos que sistematiza la opinión de niños, niñas y adolescentes, cuando se les preguntamos cuáles son las principales preocupaciones o los principales problemas que ellos visualizan, parte importante de ellos, cerca de un 30%, identifican como un problema muy relevante la violencia que se vive en las calles, y cerca de un 14%, Defensor. ¿perdón? Sí, justamente le quería preguntar por eso. ¿Cuál cree usted que son los factores que están influyendo en estos niveles de violencia? Lo hemos visto también exponer en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, pero ¿cuáles son los factores que estarían influyendo en este aumento que hemos visto en el último tiempo? Mira, Francisca, precisamente iba hacia allá porque justamente a propósito de estas cifras, donde también en este episodio anterior los niños y adolescentes manifiestan que una preocupación importante es el acoso escolar entre compañeros, eso nos lleva, frente a todas estas cifras, a preguntarnos, bueno, ¿qué explica la violencia? Y particularmente en el caso de los delitos más graves, ¿qué explica, por ejemplo, la presencia de armas de fuego en los establecimientos educacionales? Y evidentemente, mirando todos estos números, nosotros desde los análisis que hemos hecho desde la Defensoría de la Niñez, hemos podido identificar que se trata de una problemática multifactorial y que tiene diferentes aristas. La primera, claramente, es el contexto. El contexto. Las escuelas no están inmunes, no están libres de lo que sucede en los contextos comunitarios. Es decir,
Cuando en un contexto, en un barrio, ¿no? En una comuna, en un asentamiento urbano o rural, aumenta la violencia, evidentemente este aumento de la violencia permea las escuelas. Lo segundo tiene que ver con la aceptación cultural y la aceptación social. Muchas veces el porte de armas, la violencia, validarse mediante mecanismos violentos, son símbolos que justamente les dan mayor seguridad a los niños y adolescentes. Es un símbolo de respeto, de prestigio y esa necesidad de buscar un lugar dentro de la sociedad y de buscar aceptación. Pero también esto tiene que ver con problemas de salud mental, graves problemas de salud mental que afectan actualmente a la niñez y la adolescencia. Hemos podido observar importantes y preocupantes números respecto de niños, niñas y adolescentes que tienen baja autoestima, que tienen falta de sentido de pertenencia, pero también existe una falta y una carencia de habilidades que les permitan resolver conflictos de manera pacífica, de manera no violenta, y eso tiene que ver con el aprendizaje socioemocional. Y Defensor. finalmente, porque es no menor, y Sí, por esto continúe. solamente el efecto de la pandemia. Y esto es muy importante, porque cuando se volvió a las clases presenciales, los casos de aumentos de malos tratos y conflictos al interior de las salas de clases fueron justamente multiplicando. Se perdieron las rutinas, hábitos de aprendizaje, se generaron dificultades dentro de la labor docente y muchas veces podemos encontrar una pérdida de habilidades sociales y problemas de comportamiento. Por eso decimos que desde la Defensoría que se trata de un problema multifactorial que tiene distintas aristas. Justamente le quería preguntar de un caso, defensor, de un alumno de 15 años que apuñaló a otro de 16 años en el Liceo Municipal Sara Troncoso de Alhué, en la región metropolitana. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cuáles son las recomendaciones con este tipo de casos, digamos? Bueno, acá yo creo que tenemos que distinguir claramente dos cuestiones que son vitales. Lo primero es cómo nos hacemos cargo de la urgencia. Son estos graves casos que no solamente dicen relación con lo que ocurrió en Alhué, sino que también en los últimos meses situaciones que han ocurrido en la región del Biobío, en la región de Araucanía, en la región de Valparaíso, se pueden abordar de manera pertinente y con sentido de urgencia. Y lo otro es cómo nos hacemos cargo de la problemática global. Ahí, desde la Defensoría de la Niñez, uno de los temas que nosotros hemos levantado es precisamente hacernos cargo del problema que se permita dar una solución que precisamente permita bajar los niveles de violencia. Una cosa son las medidas de urgencia que dicen relación, como por ejemplo, reforzar los anillos perimetrales de los colegios, ¿verdad? Entregar herramientas a los docentes y a los estudiantes para promover un buen trato y una comunidad libre de violencia. Hay que recordar que los propios estudiantes han manifestado que no son parte de la elaboración de los manuales de convivencia escolar, no se les escucha, ¿verdad? Muchas veces señalan los propios estudiantes que las acciones implementadas por el colegio para abordar la violencia son ineficaces y además también existe una baja por participación de los docentes en los diseños de las normas de convivencia, y no es obvio que los docentes son los que conocen de primera fuente cuáles son los problemas que enfrentan los estudiantes. Entonces, para poder hacerse cargo de un problema tan relevante como este, junto con medidas que permitan en el momento hacerse cargo de una urgencia, es importante mirar, ¿verdad?, con perspectiva que este problema no se va a solucionar solamente con una medida que atienda a un caso particular, sino que con una política donde todas las instituciones se comprometan a actuar mancomunadamente y de manera articulada. Defensor, ¿y usted ha visto voluntad de las instituciones, de los parlamentarios, por ejemplo, en las distintas comisiones en las que usted expone durante la semana? Y por otro lado también le quería preguntar cómo se puede equilibrar esta necesidad que plantean los parlamentarios de poder sancionar a menores de edad en distintos delitos, incluso algunos relacionados a establecimientos educacionales, pero por otro lado también no se ha votado el proyecto, algunos han criticado que este proyecto se ha demorado en las distintas comisiones. ¿Cómo se puede equilibrar esa necesidad con la otra, que es justamente garantizar los derechos, digamos, de los menores de edad y también de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, ahí, Francisco, lo primero que hay que decir es que frente a la necesidad de respuesta y de sanción penal para los adolescentes que cometen hechos que están tipificados como delitos, existe un sistema penal respecto del cual adolescentes desde los 14 años deben responder penalmente. Es decir, un adolescente entre 14 y 18 que comete un delito se expone a sanciones penales que incluso implican la privación de libertad. Entonces ahí el uso del sistema penal
es una guía que la ley entrega para efectos de dar una respuesta a esa problemática. Pero una cosa bien importante también es que no debemos olvidar a las víctimas, porque cuando ocurre una situación de violencia en el interior de los colegios, acá no solamente las personas afectadas son las víctimas y eventualmente los victimarios, sino que también hay una comunidad educativa completa que termina siendo afectada y que muchas veces ello implica que el ejercicio del derecho a la educación se vea justamente inobservado. Entonces ahí las medidas de justamente generar una estrategia para hacerse cargo y trabajar con toda la comunidad educativa son muy importantes. Y respecto al proyecto de ley, que es lo siguiente, el proyecto de ley que actualmente se está tramitando en el Congreso Nacional y que justamente faculta a los establecimientos educacionales a utilizar tecnología, por ejemplo, para usar paletas, detectores de metales, ¿verdad?, pórticos, es una medida que de una u otra forma implica justamente ser muy cuidadosos en el efecto que se quiere buscar. Nosotros desde la Defensoría de la Niñez hemos sido críticos de este proyecto, pero hay que partir diciendo que jamás desde la Defensoría de la Niñez nos vamos a oponer a una medida que tenga por finalidad proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pero evidentemente, si una medida, por muy necesaria que sea, implica vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes, hay que ver la mejor forma de poder implementarla sin que se vulneren derechos. Lamentablemente, la evidencia nos muestra que medidas como los pórticos, los detectores de metales, no son disuasivos y no tienen efectividad. Por lo tanto, si el Estado decide dar este paso, debe hacerlo con todo el respeto y respeto a los derechos humanos, porque acá hay otros derechos que están colisionando con la seguridad, ¿verdad? La intimidad de los niños y adolescentes, la protección de la integridad personal y obviamente la situación del derecho a la educación. Por lo tanto, nosotros hemos sido bastante cautelosos frente a estas propuestas porque creemos que el conflicto no se soluciona en base a medidas urgentes, que por cierto deben proceder, sino que hay que tener una mirada más a largo plazo respecto de cómo terminamos construyendo una comunidad educativa que permita de una u otra forma balancear el ejercicio legítimo del derecho a la educación con el derecho a la integridad personal que tienen los niños, niñas y adolescentes y las comunidades educativas. Perfecto, defensor. Bueno, le agradecemos mucho por esta oportunidad de conversar acá en entrevistas, en CNN Entrevistas también, de este tema que marca justamente las distintas comisiones a las que usted asiste, de desarrollo social, de educación y por supuesto también de este proyecto tan clave que vamos a ver en qué va a terminar justamente en las próximas semanas de sanciones para menores de edad. Le agradecemos mucho por participar en esta entrevista. Muchas gracias, Francisco. Un gusto conversar contigo. Que esté muy bien. Bueno, nosotros nos vemos en una próxima ocasión acá en Entrevistas CNN con otros temas. Que esté muy bien.